Ya lo habíamos anunciado temprano y desde luego antes de la pausa, el economista Alberto Acosta Espinosa, quien se desempeña, ha sido destacado dentro de la actividad política, no solo por sus análisis, sino también por su intervención, por su activismo a favor de varios temas y hoy por hoy por los temas mineros. Ha sido un referente, por lo cual para nosotros también nos es importante conversar tras conocer las últimas noticias que el día de ayer se han dado, entre ellas la más significativa, la posible suspensión que tendría la consulta popular realizarse el 24 de marzo referente al tema de Quimsa Cocha. Muy buenos días, economista. Gracias por acompañarnos en la hora clave. Muy buenos días también. Para mí es un gusto y un honor estar nuevamente aquí con ustedes en W Radio. Economista Acosta, ¿cómo mira usted y cómo debemos recibir la noticia de la actuación judicial en el tema de Quimsa Cocha conocido el día de ayer? Indignación es la palabra más adecuada. Es una suerte de presión, de chantaje a la democracia. No se trata simplemente de una gestión judicial aislada. Es un intento de presionar y de afectar el funcionamiento de un proceso electoral que es básico en una democracia. Y veo con enorme preocupación y también con indignación la falta de firmeza en el Consejo Nacional Electoral, que lo que debió haber hecho muy fácilmente es rechazar esa pretensión de este juez y destituirlo. Hay bases en el Código de la Democracia, el artículo 16 y el artículo 285 le facultan al Consejo Nacional Electoral para intervenir de esa manera. No nos olvidemos de un asunto que esto tiene que entender la ciudadanía, que en pleno proceso electoral, la única autoridad que existe en la práctica, que domine el escenario, es el Consejo Nacional Electoral. La máxima. Es la máxima autoridad. Luego, el juez destituido o sancionado podría apelar al Tribunal Contencioso Electoral. Está en su derecho. Él puede utilizar todos los mecanismos, incluso para reclamar por qué le han destituido. Pero lo fundamental aquí es el proceso electoral, que no puede interrumpirse por este tipo de triquiñuelas, de mañoserías, en donde, a mí no me cabe la menor duda, hay el interés de las empresas mineras. Aquí hay plata de por medio. Las empresas mineras no quieren perder el jugoso negocio, no solo en Quimsa Cocha, en Río Blanco, en Mirador, en Pananza, San Carlos y en otras partes como Junín, en Intag. Detrás de esto hay mucho dinero de las empresas transnacionales mineras, chinas en particular o canadienses también, y hay también el interés de sus representantes, de sus abogados y naturalmente de los técnicos y los trabajadores. Pero ninguna de esas razones puede justificar de ninguna manera la suspensión de la consulta popular. Y lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, si se ratifica, de simplemente solicitarle al señor juez de manera comedida que retire la suspensión de la consulta y preguntarle al Tribunal Contencioso Electoral si hay alguna afectación para sancionar a ese juez, es un acto sin rodeos. Oiga muy bien lo que las palabras voy a usar, sin rodeos, de cobardía o de complicidad cobarde. Porque no hay ninguna explicación. El Consejo Nacional Electoral no puede dejarse atropellar como está siendo atropellado. ¿Es legalmente pertinente que a pocos días se dé precisamente esta acción judicial cuando dejaría entrever que si se da paso, prácticamente todas las candidaturas también estuvieran expuestas y quedaran ante la voluntad de una apelación? Es decir, cualquiera el día de mañana va y apela al posible candidato, pero a días, nuevamente estamos tal vez más o menos 10, 11 días de acudir a las urnas. Sin lugar a dudas, en un poco más de 10 días, son 11, 12 días, vamos a tener las elecciones el domingo 24 de marzo. Por esa razón, la Constitución y el Código de la Democracia establecen la primacía del Consejo Nacional Electoral en este periodo, en este proceso. Por esa misma razón hay una enorme preocupación
por esta demanda de inconstitucionalidad planteada a la Corte Constitucional en relación a la elección de las personas que están siendo candidatizadas para el Consejo Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que también eso debería ser rechazado. De hecho, la Corte Constitucional sí aceptaría suspender esas elecciones y hubiera un Consejo Nacional Electoral firme, serio y responsable, podría verse afectada con una situación de destitución. Sería algo muy grave. Espero que la Corte Constitucional entienda y analice. Podemos o no estar de acuerdo con la existencia del Consejo Nacional Electoral, podemos o no, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podemos o no estar de acuerdo con las funciones que asume el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero eso no es mérito suficiente como para eliminar las elecciones del 24 de marzo. Lo fundamental es, nos guste o no el sistema, nos guste o no el proceso electoral, tiene que cumplirse ese proceso electoral porque ya está convocado, está en marcha. No hacerlo es afectación a la democracia. Pero en el caso concreto de Quimsacocha, estamos viendo cómo la minería es violenta. La violencia en la minería no es una consecuencia de la actividad extractivista. No es que porque hay minería hay violencia, no es porque hay minería se afecta a las comunidades, porque hay minería se afecta a la naturaleza, no. La minería exige violencia. La violencia es una condición necesaria para que haya minería, porque tiene que romper y golpear a las comunidades, porque va a afectar necesariamente a la naturaleza, y estamos viendo que hay incluso una violencia política. Está poniendo en jaque nuestra democracia. ¿Quiénes? Las empresas mineras, con la complicidad seguramente de muchos funcionarios del gobierno que son promineros y que en lugar de abrir el espacio y el debate a la discusión en la consulta planteada, buscan estas mañoserías, estas triquiñuelas, estos atajos para golpear el proceso electoral en marcha. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el economista Alberto Acosta Espinosa sobre el tema de la minería y la consulta popular de Quimsacocha que debería llevarse a cabo el 24 de marzo. ¿Qué sucedería? Y repasemos este tema si se da paso y se suspende la consulta popular. Bueno, en primer lugar, tendríamos que aceptar que en nuestro país los intereses mineros priman sobre el Consejo Nacional Electoral y sobre la democracia. Nos obligaría a volvernos a movilizar en diversas partes del país, ya no solo por el caso de Quimsacocha, que amerita toda una respuesta ciudadana amplia y decidida, sino porque lo que está en juego es la existencia de la República y de su independencia y de su autonomía. Volveríamos a ser realmente una república bananera, sujeta a los intereses de los capos del comercio, de los grandes exportadores e importadores, y a los intereses y apetencias de las empresas transnacionales. No nos olvidemos lo difícil y complejo que ha sido llegar a esta consulta popular. Yo no quiero ni siquiera pensar que no va a haber la consulta popular. Recordemos cómo se dio esto. Hubo una consulta ética, una consulta ciudadana, una consulta popular que se surgía desde las comunidades, que fue en octubre del año 2011. Luego, en abril del año 2012, al año siguiente, se solicitó la posibilidad de hacer una consulta popular como se establece en la Constitución, en el artículo 104. El Consejo Nacional Electoral se tomó su tiempo y recién en el año 2015 les entregaron a estos colectivos que vienen luchando ya 20 años por la defensa de los páramos, por la defensa del agua, por la defensa de la vida, que de eso se trata en definitiva, les entregaron el formulario para recolectar firmas. Recolectaron las firmas, más del 10% del padrón electoral, y se tomaron hasta prácticamente enero del año 2019 tiempo para que el Consejo Nacional Electoral asuma la convocatoria a una consulta popular. No nos olvidemos que durante el correísmo, sobre todo desde el año 2014, no se volvió a abrir la puerta a consulta popular alguna. Antes se nos preguntaba cualquier cosa, si estamos de acuerdo con los toros, consulta popular, si estamos de acuerdo con los casinos, consulta popular, para meterle la mano a la justicia, consulta popular. Pero luego de la derrota del correísmo, esa derrota terrible que sufrió en el año 2014, para recordar a la ciudadanía, de las 20 ciudades más grandes, perdieron
19 de los municipios. Ese es un punto que no se puede olvidar. El correísmo ya no quiso nunca más una consulta popular. No dio paso a la consulta popular de Quimsacocha. No dio paso, claro, no dio paso a la consulta popular de los Yasunidos. Hizo un gran fraude, un monumental fraude para que el pueblo no resuelva al respecto. No dio paso a consulta popular para la reelección indefinida. Y claro, lo que estamos ahora con este proceso político que permite llegar a la consulta popular del año postergada tantos años, de la próxima semana, del 24 de marzo, en relación a Quimsacocha, lo que estamos ahora es recuperando espacios de democracia realmente participativa. Además, cumpliendo con un mandato de la ley que es precisamente la consulta previa. ¿O me equivoco? No, esta no es consulta previa. En la Constitución existen en realidad 3 tipos de consultas. La una es la consulta previa, libre e informada, sobre todo temas ambientales para comunidades indígenas, comunidades no indígenas. Hay que consultarles, hay que preguntarles si están o no de acuerdo, y eso tiene un trámite. Y muchas veces esas consultas terminan siendo mañosas, pero eso está establecido en la Constitución. Hay otro artículo en la Constitución que establece la consulta prelegislativa, pero eso es solo para cuando se está afectando los derechos de pueblos y comunidades indígenas o afroecuatorianas. Cuando es una afectación a la colectividad, hay que preguntar antes de que se apruebe una ley, la consulta prelegislativa. Y luego viene la consulta popular sobre temas de interés de las comunidades, de los municipios, de las provincias, de interés nacional. Y este es un ejemplo concreto, está establecido en el artículo 104 de la Constitución. Y lo potente de esta consulta popular, que es lo que les da miedo a quienes se oponen, es que es una consulta popular vinculante, y ahí entra en vigencia el artículo 106. No hay que discutir. El pueblo de Girón se pronuncia en contra de la minería y no hay que discutir. Se suspende la actividad minera y no hay vuelta luego. Sería otra aberración, otra violación a la Constitución y a la ley, que luego de expresada la voluntad popular en Quimsacocha, en el Cantón Girón, se trate de echar abajo esta decisión. Es importante el análisis que nos está brindando el economista precisamente Alberto Acosta, porque él es exasambleísta, además que fue presidente de la Asamblea Constituyente, en donde nació, se dio origen a la Constitución actualmente vigente. La actuación del día de ayer, ¿qué sabor nos debería dejar a los ecuatorianos, a los azuayos, sobre la justicia? Bueno, un sabor agridulce. La justicia sigue siendo un campo donde intervienen los grupos de poder. No sé si hubo coima directa, hubo un ofrecimiento, una amenaza, no sé cómo funcionaría, no tengo idea al respecto, pero esa es la realidad, es un proceso que tenemos para recuperar autonomía e independencia en la justicia. Voy a ser más claro, para construir por primera vez autonomía e independencia en la justicia. Antes de la Asamblea Constituyente de Montecristi 2007-2008, en los gobiernos de la partidocracia, en los gobiernos de la larga noche neoliberal, no había ni independencia ni autonomía en la justicia. En Montecristi impulsamos una propuesta, una hoja de ruta para construir por primera vez independencia y autonomía en la justicia. Lamentablemente, el expresidente Correa, ahora prófugo de la justicia en Bélgica, metió la mano en la justicia. Consulta popular del año 2011, recordemos la consulta popular, creo que fue del 7 de mayo del año 2011, mete la mano en la justicia. ¿Para qué? Para controlar él la justicia. Y echó para abajo todo ese proceso difícil y complejo que se iba cristalizando desde Montecristi. Y este es un punto medular. Lo que se ha tratado de hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición es recuperar espacios en función de los espacios democráticos, en función de los principios de Montecristi. Pero lo que nos indica esta actuación del juez es que hay que trabajar muchísimo para tener realmente una justicia que no esté sujeta a las pretensiones, a las apetencias, a los abusos de los grupos de poder. Este rato, los grupos mineros en contubernio con el gobierno del presidente Moreno. Me gustaría contar finalmente con su análisis, con su reflexión sobre la minería. ¿Por qué oponernos a ella? Finalmente, quienes están a favor hablan y siempre se jactan que esta trae progreso, que traen trabajo, que trae beneficios para las comunidades y pueblos que de alguna manera están cerca a esta actividad que sobre todo se desarrolla dentro del ámbito económico. Bueno, le voy a hablar
como una persona que ha estudiado y sigue estudiando el tema de los extractivismos, del extractivismo minero, el extractivismo petrolero. Le voy a hablar de esa experiencia y también como exministro de Energía y Minas. Yo puedo decir, de una u otra manera, que conozco el monstruo desde adentro, conozco lo que es esa realidad, y que es muchas veces, o casi siempre, un cuento, aquello de que va a haber una minería que nos va a conducir al progreso y que nos va a conducir a resolver nuestros problemas. Por lo contrario, y estamos viendo, no solo fuera del país, sino dentro del país, los problemas que la minería genera diariamente. Se habla de empleo. ¿Cuánto empleo va a generar la minería? Vamos al caso concreto de Quimsacocha, y todo, solo cifras oficiales. Directamente mientras se construye la mina, mientras la fase de exploración, se estima que va a haber 800 puestos de trabajo. ¿Cuántos van a provenir de las comunidades? ¿Van a ser contratados los campesinos? Muy pocos. Quizás los que se requiera como albañiles, ni siquiera como peones, quizás algunos como guardianes. La mayoría van a venir de afuera. Cuando ya la mina esté funcionando, con 400 personas estará satisfecha la demanda de trabajo. La mayoría vendrán de afuera. ¿Cuál va a ser el impacto en la comunidad cuando venga de afuera con elevados sueldos? Uno dirá, una maravilla. Va a generarse unas distorsiones sociales tremendas. Los precios de bienes y servicios y del suelo va a subir aceleradamente. Y esto va a generar, además, es la experiencia en todas partes, un ambiente caracterizado, ¿por qué? Por el alcoholismo, por la violencia, la drogadicción, la prostitución. Eso es lo que se ve en este tipo de actividades. Estamos hablando solo desde esa perspectiva. ¿Cuánta plata ofrece esta empresa minera? Son las cifras oficiales. En 12 años de explotación del mineral, están ofreciendo algo así como 45 millones de dólares al año, que no representan absolutamente nada frente al presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado está alrededor de los 36 mil millones de dólares. 45 millones de dólares lo ofrecen. Para que tengamos una idea, ¿cuánto es lo que aporta la provincia de La Suay con impuestos y tributos al gobierno central, al Estado central? Como 800 millones de dólares. Y reciben obras directas 400 millones de dólares. Y entremos a un poquito más del análisis, ¿ya? Para extraer 2.6 millones de onzas o 3.3 millones de onzas, como se ha dicho, se requiere sacar 14 millones de toneladas de material. Porque no es que el oro está ahí en lingotes, no, hay que sacar una enorme cantidad de material. Y al sacar ese material del subsuelo, se está sacando rocas que luego provocan el drenaje ácido de mina. Dentro del subsuelo esas rocas no generan ningún problema, pero en contacto con el aire, el oxígeno, y con el agua se produce el drenaje ácido de mina. Una situación mucho más compleja en una región como es Quimsacocha, que es volcánica, donde hay una enorme cantidad de arsénico y de sulfatos. O sea que ese material luego va a quedar ahí latente como un grave problema. ¿Qué es lo que ofrece la minería? Insisto, son todas cifras oficiales, ¿ya? Que 6.5 millones de toneladas de material se van a reinyectar, van nuevamente a tapar ese agujero enorme, ese túnel enorme, ¿ya? Y quedan afuera 5.5 millones de toneladas de material que quedan en las relaveras o en los diques de cola, ¿ya? Y que hay que proteger no solo durante los 12 años de explotación, sino 20, 30, 40, 50, 60 años. Y ya hemos visto lo que pasa. Yo le invito a la ciudadanía a recuperar en su memoria lo que seguramente pudieron observar en la televisión en enero de este año. Ese enorme derrame en Brumadinho, en el Brasil. Se rompió un dique de cola, cientos, como 400 personas muertas y desaparecidas, tremenda inundación. Eso fue en enero de este año. En noviembre del año 2015 hubo algo similar en Samarco, al lado de la ciudad de Mariana. Todo esto en el mismo estado de Minas Gerais, en Brasil. Hubo una destrucción tremenda, impresionante. Un río, el río Doce, en más de 600 kilómetros quedó destrozado porque bajó todo un cóctel envenenado con químicos, destruyendo absolutamente todos, y entró entre 30 y 40 kilómetros en el océano. Yo menciono todo esto porque no nos olvidemos de una cosa. Quimsacocha, un páramo, es una gran reserva de agua. Así es. Los páramos son
el gran banco del agua. Si ponemos en riesgo el banco del agua, como estamos poniendo en todos los páramos en nuestra región andina, estamos poniendo el riesgo de las futuras generaciones. Se estima que si no cambia esta situación, para el año 2050 Cuenca seguramente ya no tendrá agua. Y eso es algo muy grave. ¿Cuáles son los ríos que fluyen desde Quimsacocha? El río Tarqui, el río Yanuncay, el río Rircay, ¿ya? Tarqui, ustedes conocen perfectamente, suministra de agua a Victoria del Portete, a Tarqui, a Baños, a Turi. Y a Rincay suministra de agua a Cuenca. Viene de ahí, incluso está ahí la planta esta, como lo que se llama, de Suscal. Está ahí la planta de Sustal, está la planta ahí. ¿Y qué pasa con el otro río? Porque alguna gente dice, bueno, a Cuenca no le va a afectar. Y a las otras comunidades sí es importante que también consideremos lo que les podría provocar la minería. ¿Y qué pasa con el río Rircay, que suministra agua a Girón, a Santa Isabel, a San Fernando, a las provincias de la costa ecuatoriana? No es un tema solo de Girón, es un tema que afecta a toda la región. Por eso creo yo que es muy importante apuntalar esta consulta popular. Está en juego la vida, está en juego el agua es vida, y el páramo es la base de las comunidades, y los páramos son el banco, de dicho ya, del agua, la gran reserva de agua. Está en juego la posibilidad de construir otro tipo de economía, no atada a la exportación de materias primas, que es lo que nos tiene en el subdesarrollo, la miseria, y provoca violencias de todo tipo. Y está en juego la democracia. Nosotros tenemos que movilizarnos y hacer oír nuestra voz ahora y apoyar a esas comunidades en Girón que están llevando adelante una lucha por nuestros nietos y por nuestras nietas. Muchísimas gracias, economista. Gracias también. Hemos estado conversando con el economista Alberto Acosta, principalmente sobre el tema minero, un tema que aún deberán resolverse en las diferentes instancias, si se va o no a la consulta popular, como se ha puesto en duda el día de ayer por autoridades judiciales, este 24 de marzo. A propósito de Quimsacocha, les recordamos que en nuestro canal de YouTube está disponible el reportaje A Fondo, Oro o Agua.